Antes de convertirse en uno de los emperadores más admirados por los historiadores clásicos, aunque en gran parte ignorado por el público moderno, Antonino Pío era apenas un nombre discreto dentro de la larga e intrincada aristocracia romana. Nacido el 11 de septiembre del año 86, después de Cristo, en Lanuvium, una antigua ciudad del Lacio situada al sureste de Roma, su nombre completo en ese momento era Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, un linaje que ya anticipaba la unión entre tradición y moderación. Hijo de Titus Aurelius Fulvus, un prestigioso cónsul y político, y de Arria Fadilla, Antonino descendía de una familia senatorial que, aunque no era de las más poderosas, gozaba de prestigio y respetabilidad, con raíces profundas tanto en el corazón de la península itálica como en las tradiciones del servicio público. Educado con el mismo rigor que formaba a los hombres de la élite romana, fue instruido en los fundamentos de la retórica, la filosofía y la jurisprudencia, en un entorno familiar guiado por valores de moderación, dignidad y lealtad al Estado. Desde muy joven, Antonino mostró una característica que marcaría toda su trayectoria: una aversión instintiva a los excesos y a la autopromoción. Mientras otros miembros de la élite buscaban fama militar, prestigio populista o disputas senatoriales inflamadas, él prefería el camino de la solidez institucional, el papel del gestor meticuloso y el honor del deber silencioso. Su comportamiento, siempre descrito como equilibrado y prudente, lo llevó a ascender al cargo de cuestor, luego pretor y más tarde cónsul, sin los escándalos ni las alianzas turbias que solían manchar esas etapas del cursus honorum romano. Era un hombre de hábitos simples, profundamente devoto de su hogar, de su esposa, Faustina la mayor, y de las obligaciones públicas que cumplía con diligencia. Más aún, era un ejemplo viviente del ideal romano de pietas, la devoción al deber, a la familia y a los dioses, virtud que se convertiría en uno de los pilares de su gobierno. Después del consulado, Antonino fue nombrado procónsul de la provincia de Asia, una de las más ricas y estratégicas del Imperio Romano. Allí su administración llamó la atención de nada menos que el emperador Adriano, quien buscaba a alguien capaz de manejar tensiones administrativas sin provocar nuevas turbulencias internas ni externas. La forma en que Antonino condujo su gestión en Asia, marcada por eficiencia, moderación en el gasto público y justicia aplicada con sensatez, no solo consolidó su reputación, sino que también lo colocó en el radar del poder supremo. En un imperio cansado de las extravagancias, de las guerras sangrientas y de los emperadores inestables, la figura de un aristócrata sobrio, fiel a los principios del mos maiorum y dotado de un equilibrio emocional poco común, empezaba a brillar en el horizonte político romano, no por su fuerza militar, sino por algo mucho más raro: su fiabilidad. Es en este contexto que Antonino se ve inesperadamente lanzado al centro del juego dinástico más complejo de la historia imperial romana. En sus últimos años, Adriano, gravemente enfermo y poco popular entre muchos senadores, buscaba asegurar la continuidad de su obra reformista y la estabilidad del trono tras su muerte. La elección inicial de Adriano, Lucio Helio César, muere inesperadamente a comienzos del año 138 después de Cristo, dejando un vacío sucesorio que podría sumir a Roma en un nuevo caos. En ese vacío surge Antonino Pío, pero su nombramiento no vino sin condiciones. Adriano impuso una cláusula doble, exigiendo que Antonino adoptara a dos jóvenes: Marco Aurelio, tío, su sobrino nieto, y Lucio Vero, hijo de Helio, como futuros sucesores. La elección, por tanto, no era solo un homenaje, sino una jugada política sofisticada, en la que Antonino funcionaría como un vínculo confiable entre dos generaciones, un guardián de la transición pacífica en medio de una inestabilidad latente. Al aceptar la condición impuesta por Adriano, Antonino sellaba su destino como emperador. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, no entró en Roma como un conquistador ni como un usurpador. Entró como un hombre del deber, llamado no por los clamores de las legiones ni por la presión popular,
sino por la confianza de un emperador moribundo y el aval del Senado. Su título de Pío, conferido posteriormente, no era solo un adorno retórico. Era el reconocimiento de su lealtad al emperador fallecido, a quien defendió póstumamente, incluso contra las resistencias del Senado y de su extrema dedicación al orden romano. El término pío no debe interpretarse únicamente como piadoso, sino como alguien que honra compromisos con los muertos, con los dioses y con la república, una definición que Antonino encarnaría hasta su último aliento. Este primer bloque concluye con la imagen de un hombre que nunca buscó el trono, pero que, al aceptarlo, redefinió lo que significaba gobernar Roma, sin batallas épicas, sin discursos incendiarios, sin campañas de autopromoción. Antonino Pío demostró que la fuerza de un imperio también puede residir en el silencio del buen gobierno, en la administración justa y en la constancia de las pequeñas reformas. En el próximo bloque, exploraremos los bastidores de la adopción por parte de Adriano, los juegos de poder que precedieron su ascenso y cómo el proyecto dinástico de la dinastía antonina fue una de las mayores innovaciones políticas del mundo romano. En el año 138, después de Cristo, el imperio más vasto de la antigüedad se encontraba ante una encrucijada silenciosa, pero peligrosa. Adriano, el emperador viajero, reformista y muchas veces cuestionado, agonizaba en sus últimos días, consumido por una enfermedad dolorosa y por la certeza de que su muerte podía desatar el caos que tanto había temido a lo largo de su reinado. Desde la muerte de Trajano, Roma vivía bajo el peso de la inestabilidad sucesoria, y Adriano, obsesionado con preservar su obra y el orden imperial, sabía que su elección final definiría no solo su legado, sino el futuro de la civilización romana. Su primer intento de garantizar una transición segura fue la adopción de Lucio Elio César, un hombre con habilidad política razonable, pero cuya salud frágil y falta de carisma militar preocupaban al emperador y al Senado. Cuando Elio murió repentinamente el 1 de enero de ese mismo año, Adriano se vio ante un abismo. Roma estaba sin un heredero claro, el tiempo era corto y la élite política comenzaba a inquietarse con los signos de vacancia de poder. Fue entonces cuando surgió Antonino, no como un héroe armado ni como un tribuno ambicioso, sino como un hombre de reputación sólida, vida austera y conducta irreprochable. Antonino no tenía partido, no había provocado escándalos, ni mostraba ansias de poder. Precisamente por eso era el nombre ideal, para Adriano, atormentado por décadas de conflictos con el Senado y marcado por la represión a los judíos en Judea. La elección de un sucesor confiable, con capacidad de conciliar y mantener la estabilidad, era más que una estrategia política. Era un intento de redención. Veía en Antonino al tipo de gobernante que él mismo no había logrado ser del todo: moderado, amado, constante y menos propenso a las pasiones imperiales que mancharon tantas biografías. La decisión se selló oficialmente el 25 de febrero, cuando Adriano anunció al Senado y al pueblo romano que Antonino sería su hijo adoptivo y, por tanto, su heredero legal. Sin embargo, esa adopción no vino sola. En un gesto de rara complejidad política, Adriano impuso una condición doble. Antonino debía, a su vez, adoptar a dos jóvenes: Marco Aurelio, su sobrino nieto y pupilo filosófico, y Lucio Vero, hijo biológico de Elio César. Al hacerlo, el emperador no solo aseguraba una línea de sucesión que abarcaba 3 generaciones, sino que también creaba un sistema de sucesores capaces de equilibrar los distintos intereses políticos, familiares e ideológicos de Roma. Fue una innovación sin precedentes. Por primera vez, un emperador nombraba no solo a uno, sino a 2 sucesores indirectos, estableciendo un proyecto dinástico en capas, donde Antonino actuaría como el pilar central de transición. Era la apuesta de Adriano por un futuro de continuidad, no de ruptura. La interpretación de esta elección divide a los historiadores hasta hoy. Para algunos fue una jugada maestra. Antonino era experimentado, querido, y poseía todos los atributos morales valorados por el Mos Maiorum.
Para otros, revelaba la desesperación de un Adriano aislado, sin opciones más vigorosas, que recurría a un senador dócil para mantener viva su agenda política tras la muerte. Independientemente de la intención, lo cierto es que Antonino aceptó la carga con el mismo espíritu que siempre guió su vida pública, con honor, sin ambición visible, pero con absoluto compromiso con la función. No impuso condiciones, no negoció con el Senado, ni alteró el pacto original. En cambio, juró lealtad a la memoria de Adriano, prometiendo honrarlo incluso después de su muerte, un gesto que le valdría el título de Pío, como símbolo supremo de su fidelidad a los compromisos de adopción y a los designios del emperador fallecido. Esta transición, realizada sin guerra civil, sin asesinatos palaciegos ni levantamientos de legiones, marcó un momento singular en la historia de Roma. Por primera vez en décadas, el imperio presenciaba un proceso sucesorio pacífico, cuidadosamente orquestado y aceptado tanto por la élite senatorial como por el pueblo. Antonino asumió el principado a los 42 años, en la cúspide de su madurez intelectual y administrativa. A diferencia de sus predecesores, no promovió purgas, no tomó represalias contra adversarios y tampoco remodeló el imperio según una ideología personal. Prefirió ser el guardián de la continuidad, el hombre que no rompió con Adriano, pero que tampoco quedó atado a él. En su primera declaración pública como emperador, reafirmó su compromiso con la estabilidad y la justicia, evitando promesas grandilocuentes o demostraciones de fuerza. Antonino también actuó con firmeza para proteger el legado de Adriano, que había sido blanco de intensas críticas en el Senado tras su muerte. Muchos senadores exigían que el nuevo emperador dejara que su predecesor cayera en el olvido o incluso fuera condenado a la damnatio memoriae, el borrado simbólico de la historia. Antonino, sin embargo, intervino con vigor. Luchó por la deificación de Adriano, organizó sus ceremonias fúnebres con pompa y garantizó que su memoria quedara preservada en los registros imperiales. Fue ese gesto, de profunda lealtad, incluso ante la impopularidad del difunto, el que llevó al Senado a otorgarle el título de Pío, estableciendo así la imagen que atravesaría los siglos, la del emperador fiel, equilibrado y comprometido con los más altos valores de la civilidad romana. En resumen, la elección de Adriano al nombrar a Antonino Pío no fue solo un acto político. Fue un gesto calculado, pero también un intento desesperado de restaurar un modelo de gobierno basado en la virtud, en la continuidad y en la sabiduría. Antonino, al aceptar las condiciones y abrazar la doble adopción de Marco Aurelio y Lucio Vero, asumía no solo el trono, sino el peso de un imperio que necesitaba paz, no solo en las fronteras, sino en el alma de su propia dirigencia. El mundo romano, acostumbrado a emperadores carismáticos, generales brutales o excéntricos peligrosos, estaba a punto de descubrir el valor de un gobernante silencioso, pero inquebrantable. En el próximo bloque, nos adentraremos en el inicio oficial de su reinado y analizaremos cómo Antonino, ya como emperador, construyó su autoridad en diálogo con el Senado, consolidando uno de los períodos más estables de toda la historia romana. El ascenso de Antonino Pío al trono imperial representó una de las transiciones más suaves y equilibradas institucionalmente de la larga y tumultuosa historia de Roma, cuando el Senado confirmó su nombramiento en el año 138, después de Cristo. Tras la muerte de Adriano, muchos esperaban un nuevo ciclo de tensiones, ajustes brutales o represalias contra los desafectos del régimen anterior. Sin embargo, lo que se vio fue la instalación casi imperceptible de un nuevo gobierno, tan sereno como la personalidad de su nuevo líder. Antonino no proclamó una nueva era, no lanzó reformas teatrales y tampoco trató al Senado como enemigo ni como obstáculo. Por el contrario, lo abrazó como socio del Estado, rescatando una relación que había sido tensada por Adriano y reforzando los principios de la antigua res publica, incluso en un imperio ya ampliamente centralizado. Desde el primer día, Antonino comprendió que su legitimidad no nacía solo de la adopción hecha por Adriano, sino de la confianza que lograra cultivar entre los senadores, los magistrados, los oficiales militares y, sobre todo, el pueblo romano.
Con ese entendimiento, adoptó una postura deliberadamente respetuosa hacia el Senado, negándose a gobernar por decreto autoritario siempre que fuera posible y buscando involucrar a la Cámara Senatorial en las decisiones más importantes del imperio. Esa actitud no era solo simbólica, era parte esencial de su estrategia de pacificación institucional. A diferencia de los emperadores anteriores que trataban al Senado como un apéndice decorativo o un enemigo potencial, Antonino Pío promovió una verdadera cultura de consulta, escucha y cooperación. En cada pronunciamiento reafirmaba que su papel era el de princeps tos, el primero entre iguales y no el de un monarca absoluto. Esa postura también tuvo efectos inmediatos en la administración civil y en la estabilidad del aparato estatal. Antonino evitó las sustituciones masivas en los cargos de gobierno, preservando los cuadros administrativos calificados que había dejado Adriano y reduciendo las tensiones que normalmente acompañaban los cambios de régimen. Esta continuidad administrativa permitió que el imperio funcionara con fluidez, sin rupturas logísticas, paralizaciones ni desconfianza entre los gobernadores provinciales. Además, Antonino se esforzó por honrar las promesas de Adriano y completar las obras públicas que estaban en marcha, reforzando la percepción de un gobierno comprometido con la estabilidad y el cumplimiento de responsabilidades. Este compromiso con la continuidad institucional fue uno de los pilares de la legitimidad de su régimen y una de las razones por las cuales su reinado sería tan admirado posteriormente. Otro gesto que consolidó su imagen como emperador moderado fue su negativa a vivir de manera extravagante. Permaneció en el Palatino, no construyó palacios monumentales para sí mismo y no incurrió en gastos públicos innecesarios. En lugar de ello, se concentró en restaurar templos, acueductos y sistemas administrativos esenciales para el funcionamiento del imperio. Sus reformas no se anunciaban en plazas públicas ni iban acompañadas de celebraciones imperiales. Ocurrían entre bastidores, con la eficacia silenciosa de un gobernante que veía en la administración eficiente una forma superior de gloria. Esa elección tuvo un impacto profundo en la percepción pública. Antonino era visto no como un tirano ni un general, sino como un verdadero curador del Estado romano, un emperador que gobernaba con la mirada puesta en el bienestar duradero de la polis y no en su propia inmortalidad política. Internamente, su relación con los magistrados municipales y las autoridades provinciales estuvo marcada por el respeto y el equilibrio. Descentralizó ciertas decisiones para permitir una mayor autonomía regional, pero siempre exigió una estricta rendición de cuentas. Creó mecanismos más justos de recaudación de impuestos, especialmente en las provincias más explotadas, y promovió un uso más racional de los recursos del imperio. Bajo su liderazgo, la burocracia romana se volvió menos propensa a la corrupción, no porque el sistema se hubiera reformado en su esencia, sino porque el ejemplo personal del emperador influía directamente en los hábitos administrativos. La autoridad moral de Antonino era tal que muchos gobernadores simplemente imitaban su comportamiento, tratando sus funciones como deberes sagrados y no como oportunidades de enriquecimiento. La moderación de Antonino también se extendió a su política penal. Mientras otros emperadores utilizaban castigos ejemplares para mantener el orden y proyectar fuerza, Antonino creía en la justicia como instrumento de estabilidad y no de intimidación. Intervino en varios juicios considerados injustos, anulando condenas arbitrarias, reduciendo penas excesivas y reafirmando los principios del derecho romano como herramienta de civilización y no como mecanismo de venganza estatal. Fue durante su reinado que muchas decisiones jurídicas comenzaron a considerar con más atención las circunstancias individuales de los acusados, una evolución que influiría en siglos de jurisprudencia posterior, tanto en Roma como en el derecho occidental moderno. Es imposible comprender la fuerza silenciosa del reinado de Antonino sin destacar el peso simbólico de su fidelidad al Senado. En tiempos de desconfianza mutua entre emperadores y aristocracia, Antonino ofreció una nueva síntesis, la del emperador que no necesitaba del miedo para gobernar. Su autoridad era respetada porque era legítima, y su legitimidad provenía del respeto mutuo.
El resultado fue un gobierno largo, estable y prácticamente libre de conspiraciones palaciegas o intentos de golpe. Ni siquiera los militares, a menudo fuente de inestabilidad en reinados anteriores, mostraron insatisfacción. Antonino los respetaba, aseguraba sus sueldos, mantenía las fronteras bien defendidas y, al mismo tiempo, evitaba involucrarlos en guerras innecesarias que pudieran generar desgaste y revueltas internas. Así, la transición de senador a emperador no marcó una ruptura en la vida de Antonino, sino una extensión natural de su servicio a la República. Su transformación en emperador fue más una evolución de función que un cambio de esencia. Continuó siendo el mismo hombre de hábitos comedidos, de voz serena y de decisiones meditadas, solo que ahora con poder absoluto. Y quizás fue precisamente por eso que su autoridad fue tan eficaz, porque no nacía del miedo, sino de la confianza, no del espectáculo, sino de la constancia, no de la guerra, sino de la paz. En el próximo bloque, exploraremos con profundidad el virreinado pacífico de Antonino Pío, analizando cómo logró mantener todas las fronteras del imperio estables durante 23 años sin iniciar ninguna guerra de conquista, una hazaña extraordinaria en la historia militar de Roma. Cuando Antonino Pío asumió el trono imperial en el año 138 después de Cristo, Roma se encontraba en su máxima expansión territorial, extendiéndose desde los desiertos de Arabia hasta las fronteras boscosas de Germania, desde las arenas del Sahara hasta los ríos helados de Britania. La vastedad del territorio no representaba solo una gloria acumulada, sino también un desafío logístico monumental. Cada frontera, cada muralla, cada vía militarizada requería vigilancia, mantenimiento y una respuesta rápida ante cualquier indicio de rebelión o invasión. El precedente histórico era claro. Emperadores como Trajano habían respondido a estas tensiones con guerras de conquista, mientras que otros, como Adriano, habían optado por la retracción y la fortificación. Antonino, sin embargo, eligió un camino raramente transitado, el de la paz sostenida, no por omisión, sino por diplomacia vigilante y una firme presencia del Estado. Durante sus 23 años de reinado, Antonino no inició ninguna guerra externa. No hubo campañas expansionistas, ni marchas triunfales, ni saqueos de nuevas provincias. Sin embargo, el emperador no era un pacifista ingenuo. Comprendía que el imperio necesitaba una defensa firme, pero rechazaba el costo humano, financiero e institucional de las guerras innecesarias. En lugar de buscar gloria militar, se centró en reforzar las defensas fronterizas, mejorar el entrenamiento de las legiones y consolidar alianzas locales, especialmente con tribus fronterizas que podían actuar tanto como amenazas como amortiguadores contra invasores externos. Este enfoque preventivo fue decisivo para el prolongado periodo de estabilidad que Roma experimentó bajo su mando. Un ejemplo emblemático de esta postura fue la situación en las fronteras septentrionales de Britania. Mientras Adriano había mandado construir su famosa muralla para contener los ataques de los pictos y otras tribus del norte, Antonino decidió ampliar esa línea defensiva, ordenando la construcción de la llamada Muralla de Antonino, más al norte, en la actual Escocia. La obra, aunque eventualmente abandonada, no representó un gesto de agresión, sino un mensaje claro de presencia y control. Más aún, la muralla fue acompañada de puestos fortificados y de un rediseño de las rutas militares de la región, permitiendo respuestas más rápidas y coordinadas ante cualquier movimiento tribal. No se trataba de una invasión encubierta, sino de una estrategia defensiva activa que dejaba claro que Roma estaba atenta y presente. En las fronteras orientales, especialmente con el Imperio Parto, la situación era aún más delicada. Cualquier acción precipitada podría significar el reinicio de una guerra costosa y prolongada. Antonino optó por una política de equilibrio. Enviaba embajadas diplomáticas, mantenía espías bien posicionados y ofrecía garantías comerciales y territoriales, siempre que se respetara el orden. Los partos, conocedores de la fuerza romana y ocupados con sus propios problemas internos, respondieron positivamente a la postura de Antonino, y durante más de 2 décadas, las fronteras del Éufrates permanecieron estables.
Este logro es aún más notable si se observa que, poco después de su muerte, los conflictos se reanudarían, lo que demuestra que su política no fue fruto de la suerte, sino de una gestión activa de la paz. En el norte de África, donde las revueltas ocasionales y las incursiones nómadas solían desestabilizar regiones productivas del imperio, Antonino utilizó una combinación de reformas administrativas, recompensas a tribus cooperativas y acciones militares puntuales, siempre con el objetivo de pacificar sin escalar. Lo mismo ocurrió en las provincias danubianas, donde reorganizó la posición de las legiones y mejoró las rutas de suministro, asegurando que cualquier insurrección pudiera ser sofocada antes de convertirse en un conflicto de mayores proporciones. La inteligencia militar fue una herramienta central de su reinado. En lugar de confiar únicamente en la fuerza bruta, el emperador apostó por informes constantes, redes de informantes locales y mapas actualizados de movimientos externos, anticipando crisis antes de que estallaran. No es de extrañar que los historiadores romanos posteriores llamaran al reinado de Antonino Pío una era dorada olvidada. Sus logros fueron silenciosos, pero profundos. La ausencia de guerras no significaba inacción, sino un esfuerzo constante e invisible por mantener el equilibrio. Eso requería negociaciones diarias, escucha diplomática, inversiones en logística militar y, sobre todo, un gobierno central sólido que transmitiera confianza tanto a los aliados como a los enemigos potenciales. La paz bajo Antonino no fue un don de los dioses, sino una construcción humana, política y calculada. Finalmente, es importante destacar que la decisión de no guerrear también tuvo implicaciones económicas directas. Sin los colosales costos de las campañas militares, que requerían el desplazamiento de miles de soldados, suministros, armamentos, construcción de fortificaciones móviles e indemnizaciones posteriores al conflicto, el tesoro imperial pudo ser redirigido hacia infraestructura, justicia, cultura y administración. Roma, bajo Antonino, vivió un florecimiento interno precisamente porque miró hacia adentro y no hacia afuera. Y paradójicamente, esa introspección garantizó una de las mayores fortalezas del imperio, su cohesión territorial. En el próximo bloque, exploraremos uno de los aspectos más admirables de su reinado: las reformas legales promovidas por Antonino, que consolidaron su fama como emperador jurista, defensor de la justicia, de la racionalidad jurídica y de la dignidad humana dentro del sistema legal romano. En el vasto panteón de los emperadores romanos, pocos comprendieron con tanta profundidad el papel civilizador del derecho como Antonino Pío. En un imperio donde las glorias militares solían ser más celebradas que las virtudes jurídicas, Antonino se destacó no por sus conquistas en los campos de batalla, sino por su actuación constante como guardián de la justicia, reformador del sistema legal y defensor de una administración racional y equilibrada. Su herencia como emperador jurista no se construyó sobre leyes pomposas ni códigos revolucionarios, sino mediante decisiones cotidianas, dictámenes judiciales y una gobernanza basada en la equidad y el sentido común. Para Antonino, la ley era una expresión viva de la razón y del orden, y gobernar con justicia era la forma más elevada de mantener la pax romana, no solo en las fronteras, sino en el corazón mismo de las relaciones humanas. Desde sus primeros años como emperador, Antonino trató los litigios legales con atención directa, respondiendo personalmente a disputas enviadas por ciudadanos, comunidades y magistrados de diversas partes del imperio. Estos rescritos imperiales, documentos con pareceres sobre cuestiones jurídicas, se convirtieron en instrumentos fundamentales para el refinamiento y la unificación del derecho romano. Uno de los aspectos más notables de su jurisprudencia era el esfuerzo constante por conciliar el rigor de la letra de la ley con la compasión por las circunstancias humanas. Antonino intervenía para impedir abusos de poder, anulaba decisiones basadas en interpretaciones arbitrarias y ampliaba el alcance de la jurisprudencia para proteger a grupos tradicionalmente marginados, como huérfanos, mujeres, menores de edad e incluso ciertos grupos de personas esclavizadas. Su visión de la justicia no era utópica,
sino profundamente práctica. Antonino comprendía que, en un imperio tan diverso y extenso, la aplicación uniforme de la ley era el hilo invisible que mantenía unida la red social romana. Por ello, incentivó la formación de jurisconsultos experimentados en las provincias, apoyó la sistematización de las prácticas forenses y dio respaldo legal a las decisiones de los gobernadores locales, siempre que estuvieran basadas en la equidad. Fue durante su gobierno que se consolidó el uso de la poke pieikeia, el principio de equidad, heredado de la tradición estoica y del derecho griego, como criterio interpretativo legítimo para los jueces. En lugar de aplicar ciegamente la norma, Antonino prefería que se considerara el bien común, la justicia sustancial y la armonía colectiva, principios que luego influirían en el derecho canónico y en los fundamentos del justnaturalismo occidental. Un ejemplo célebre de su actuación como emperador jurista fue su decisión a favor de la libertad de personas esclavizadas que habían sido maltratadas por sus dueños. Aunque el derecho romano tradicional reconocía el poder absoluto del dominus sobre sus siervos, Antonino afirmó que el abuso deliberado y la crueldad extrema invalidaban dicho poder y autorizaban la liberación judicial del esclavizado. Esta decisión no solo enfrentaba una práctica de siglos, sino que introducía en la jurisprudencia imperial la idea de una dignidad mínima, aplicable incluso a quienes estaban en la base de la pirámide social. En otro caso, Antonino determinó que los huérfanos no podían ser obligados a asumir las deudas de sus padres, sin un análisis judicial individualizado, evitando que los niños fueran arruinados por herencias mal administradas. Estas acciones demostraban no solo un conocimiento técnico del derecho, sino una filosofía de gobierno profundamente ética, en la que el emperador se concebía a sí mismo como el defensor final de los injusticiados, el último bastión entre la arbitrariedad de los poderosos y la seguridad de los ciudadanos comunes. Antonino no creía en revoluciones jurídicas, sino en reformas silenciosas que, acumuladas a lo largo del tiempo, creaban un sistema más estable, justo y predecible. La justicia bajo su mando no era un instrumento de dominación, sino un pilar de la paz interna, un elemento civilizador esencial para el orden romano. Esta concepción se reflejaba en todas las capas de la vida pública, en las audiencias, en los decretos senatoriales, en los edictos provinciales y en las cartas emitidas a los gobernadores. No puede subestimarse la importancia de esta estabilidad jurídica. En un mundo donde gran parte de la población era analfabeta, donde las distancias entre provincias y capital podían tardar meses en recorrerse y donde los abusos administrativos eran comunes, el hecho de poder apelar directamente al emperador era en sí mismo un elemento de seguridad psicológica y social, y Antonino se tomaba esas apelaciones en serio. Su gabinete jurídico funcionaba de manera continua, analizando peticiones, redactando rescritos y emitiendo respuestas basadas en precedentes consistentes. Con ello, se creó un cuerpo jurídico cohesionado que fortalecía el sentido de justicia entre los pueblos romanos, al tiempo que consolidaba la figura del emperador como árbitro supremo, pero no tirano. Por todo ello, Antonino Pío es recordado por los juristas posteriores como un verdadero modelo de emperador legislador, no por haber creado un nuevo código legal, sino por haber cultivado una cultura de legalidad, sensatez y compasión jurídica. Sus rescritos fueron citados durante siglos y en la gran compilación del derecho romano, realizada por Justiniano, muchos de los pareceres de Antonino fueron preservados como modelos de razonamiento jurídico y equilibrio ético. Su actuación como juez supremo no solo resolvía conflictos, transmitía valores. Valores que, aunque olvidados por muchos emperadores posteriores, aún resuenan en las bases del pensamiento jurídico moderno. En el próximo bloque, nos sumergiremos en otro aspecto profundamente humano de su gobierno: sus medidas sociales en defensa de los más débiles, mujeres, huérfanos y esclavizados, y cómo utilizó la legislación para construir un imperio más justo, comenzando por los márgenes sociales más ignorados. En la vastedad del Imperio Romano, donde las leyes solían favorecer a los poderosos y las estructuras sociales legitimaban jerarquías inmutables, el reinado de Antonino Pío
marcó una excepción al extender la mano del Estado a los más vulnerables de la pirámide social. Esclavizados, huérfanos y mujeres, grupos que históricamente ocuparon posiciones subordinadas y a menudo invisibles en el tejido jurídico e institucional de Roma, se convirtieron, bajo su gobierno, en receptores de atención especial, beneficiarios directos de reformas legales y administrativas destinadas a limitar abusos, proteger a los indefensos y garantizar una dignidad mínima, incluso en los estratos más bajos de la sociedad. Estas acciones, silenciosas en su tiempo, resonarían profundamente en las tradiciones jurídicas posteriores y consolidarían a Antonino como uno de los emperadores más humanistas de la historia romana. En lo que respecta a los esclavizados, Antonino llevó a cabo una transformación que, aunque sutil, tuvo un impacto directo en la forma en que se administraba el sistema esclavista. El derecho romano hasta entonces trataba a los esclavos como res móviles, es decir, como propiedades sin ningún reconocimiento de personalidad jurídica. La palabra del Señor era ley suprema, sin posibilidad de recurso ante castigos, explotación o muerte. Sin embargo, Antonino inició un proceso gradual de humanización legal de la esclavitud, reconociendo en algunos casos el derecho de defensa contra abusos y permitiendo, mediante rescritos, que ciertos esclavizados pudieran apelar ante magistrados o procuradores imperiales cuando fueran expuestos a violencia extrema. Esta iniciativa, sin abolir la esclavitud ni modificar su carácter estructural, rompía con siglos de impunidad absoluta y afirmaba que ni siquiera la propiedad daba derecho a un poder ilimitado sobre la vida de otro ser humano. La política de Antonino iba más allá de la simple represión de abusos individuales. Buscaba estructurar instrumentos institucionales de protección. En algunas provincias, autorizó la creación de puestos administrativos que funcionaban como defensorías imperiales, dedicados a escuchar denuncias de esclavizados o libertos, especialmente en casos de riesgo para la vida o la integridad física. También decretó que la venta de esclavos no podía hacerse sin exámenes médicos previos, garantizando condiciones mínimas de salud y evitando que los amos traspasaran enfermos terminales como si fueran sirvientes sanos. Estas medidas, en apariencia técnicas, revelan una comprensión sofisticada de los engranajes de la opresión y un intento real de regularlos desde dentro, limitando los daños del sistema sin provocar su implosión directa, algo políticamente inviable en la época. En el ámbito de la protección a los huérfanos, Antonino elevó la responsabilidad del Estado hacia los niños que habían perdido a sus padres, especialmente en una época en la que la ausencia de un padre romano significaba un abandono casi total. Desde el gobierno de Trajano existían los programas de Alimenta, iniciativas públicas de ayuda alimentaria y apoyo económico a niños pobres. Antonino amplió estos programas, incrementando los fondos, reorganizando su distribución y garantizando una mayor fiscalización para evitar desvíos. También instituyó en varias provincias la figura del curador de huérfanos, un agente público encargado de supervisar los bienes y la educación de los menores, con autoridad para impugnar herencias abusivas, exigir cuentas a tutores y actuar judicialmente en defensa del pupilo. Esta figura jurídica, innovadora en su tiempo, ofrecía a muchos huérfanos un escudo contra la codicia de parientes, la negligencia de tutores y la corrupción local. Las mujeres, aunque no alcanzaron el reconocimiento pleno de derechos ni escaparon a las limitaciones legales del patriarcado romano, encontraron en Antonino un gobernante sensible a las vulnerabilidades específicas del género femenino. Reformó leyes matrimoniales, creó mecanismos para acelerar la devolución de dotes en casos de divorcio y estableció que ninguna mujer podía ser obligada a casarse en contra de su voluntad, especialmente si se encontraba bajo tutela estatal. Además, reforzó la validez de los puntestamentos femeninos, permitiendo que viudas y matronas pudieran disponer de sus bienes con mayor autonomía, siempre que se respetaran las reglas del derecho sucesorio romano. Estos cambios, aunque sutiles desde una perspectiva moderna, consolidaban jurídicamente a la mujer como sujeto civil,
y no simplemente como apéndice de la autoridad masculina. Antonino también intervino en casos de mujeres víctimas de violencia sexual, estableciendo que el honor de una mujer no podía juzgarse únicamente según su estatus social, sino según las circunstancias y los testimonios disponibles. En decisiones documentadas, invalidó sentencias anteriores en las que se culpaba a esclavas por actos cometidos por sus agresores, reconociendo oficialmente, por primera vez, la imposibilidad de consentimiento dentro de la esclavitud. Esto sentó precedentes que juristas posteriores utilizarían para relativizar el principio de culpabilidad en casos de abuso. Las acciones de Antonino Pío en estos tres ámbitos, esclavitud, orfandad y tutela femenina, no fueron producto de una revuelta ideológica, sino de una profunda ética gubernamental que veía al imperio no solo como una máquina de conquista, sino como una comunidad moral. Al proteger a los más débiles, Antonino no amenazaba los pilares sociales, los fortalecía construyendo un tejido de confianza que reducía rebeliones, consolidaba la lealtad provincial y demostraba que el imperio, en su vastedad, podía ser justo y compasivo. Más aún, ofrecía a la historia un ejemplo rarísimo de poder moderado por la empatía, un emperador que legislaba no para impresionar a senadores o legiones, sino para proteger a los invisibles. En el próximo bloque, exploraremos la dimensión física de esa justicia imperial, las obras públicas, monumentos, caminos y acueductos que Antonino mandó construir, no como símbolos de poder, sino como estructuras permanentes de bienestar colectivo. Mientras muchos emperadores romanos buscaron la eternidad a través de columnas triunfales, arcos de mármol y templos de proporciones colosales, Antonino Pío legó a la posteridad una herencia construida con una ambición distinta, la de colocar piedra sobre piedra para el bien común y no para la gloria personal. Su reinado, aunque desprovisto de guerras espectaculares o campañas de conquista, fue uno de los más fructíferos en términos de infraestructura pública, abarcando no solo Roma, sino también las provincias más remotas del imperio. Caminos, puentes, acueductos, termas, graneros, silos y sistemas de irrigación fueron construidos o restaurados en masa como parte de un plan silencioso pero profundo de reingeniería del día a día romano, cuyo impacto se sintió mucho más allá de su tiempo. Antonino comprendía que la paz, para ser real, necesitaba fundamentos físicos. Las ciudades unidas por buenas carreteras prosperan con mayor rapidez. Las regiones abastecidas por acueductos enferman menos. Los mercados rurales abastecidos por puentes y vías de transporte se vuelven más ricos y organizados. Su enfoque era práctico, casi matemático. No buscaba la grandeza artística ni dejaba su imagen grabada en cada piedra. Lo que hacía era invertir, con recursos propios y del erario público, en obras de ingeniería que garantizaran movilidad, abastecimiento y salubridad para millones de habitantes, desde el Nilo hasta Caledonia. Y lo hacía mediante una coordinación logística tan eficiente que inspiraría admiración en generaciones futuras de administradores e ingenieros. Uno de los proyectos más notables de su administración fue la reforma y extensión del sistema vial imperial, especialmente en las regiones de la Galia, Panonia, Siria y Mauritania. Antonino supervisó la creación de nuevas rutas comerciales y militares, pavimentadas con técnicas avanzadas y flanqueadas por estaciones de abastecimiento que incluían posadas, fuentes de agua, depósitos de suministros e incluso pequeños talleres. Estas vías no solo facilitaban el desplazamiento de las legiones, sino que integraban económicamente regiones antes aisladas, permitiendo una circulación más rápida de bienes, ideas, noticias y órdenes imperiales. El imperio, bajo su dirección, se volvió más compacto, más ágil y más funcional, sin recurrir a la violencia ni a la propaganda imperial agresiva. Otro pilar de su política pública fue el saneamiento urbano. Antonino se dedicó a la ampliación y mantenimiento de los sistemas de acueductos, no solo en Roma, donde ya existía una red compleja, sino también en ciudades provinciales como Lugdunum, Antioquía, Alejandría y Cartago. Restauró conductos deteriorados,
Construyó nuevos depósitos, reforzó canales de distribución y amplió las termas públicas. La consecuencia fue una mejora notable en los índices de salud pública urbana, reflejada en la reducción de brotes epidémicos y el aumento de la esperanza de vida, especialmente entre las clases más pobres. Estas inversiones en infraestructura sanitaria demostraban que para Antonino, la verdadera grandeza de un imperio radicaba en su capacidad de cuidar del cuerpo colectivo y no solo en su reflejo en las monedas. Igualmente significativa fue su labor en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales. Terremotos, inundaciones e incendios eran constantes en las vastas regiones bajo dominio romano. Cuando estos siniestros afectaban ciudades como Esmirna o urbes sirias y egipcias a lo largo del Mediterráneo oriental, Antonino movilizaba rápidamente ingenieros, tropas auxiliares y fondos imperiales para reconstruir, no con improvisaciones, sino con técnicas sólidas de ingeniería, basadas en estudios topográficos y planificación urbana. Muchas de estas ciudades resurgieron con infraestructuras mejores que las que tenían antes del desastre. El emperador se aseguraba no solo de restaurar, sino de modernizar, reafirmando el papel de Roma como garante del orden material del mundo. En Roma, aunque su actuación fue más discreta que la de sus predecesores, Antonino también dejó huellas duraderas. Reconstruyó partes del Foro de Trajano, restauró el Panteón y ordenó mejoras en los puertos del Tíber, optimizando el flujo de mercancías y la seguridad de las embarcaciones. Además, construyó un mausoleo para su esposa Faustina la Mayor, que transformó en templo tras su muerte y divinización, conocido más tarde como el Templo de Antonino y Faustina, uno de los pocos monumentos imperiales que aún resisten en Roma como testimonio visible de su memoria. Más que levantar piedras, Antonino supo ordenar el espacio imperial con inteligencia administrativa, asegurando que el imperio no solo existiera, sino que funcionara como un organismo coherente, cohesionado y abastecido. Su política de infraestructura era, en el fondo, una política de Estado. Al mejorar las conexiones físicas, reducía las distancias psicológicas y culturales entre el centro y la periferia. Esta integración sutil pero eficaz mantuvo el tejido romano cohesionado durante décadas tras su muerte, demostrando que la verdadera conquista romana no era solo territorial, sino de redes, de piedra, de agua, de justicia y de humanidad. En el próximo bloque, exploraremos otro aspecto igualmente esencial de su gobierno, su política religiosa y la relación de Antonino con los cultos tradicionales, los extranjeros y los primeros cristianos, revelando al emperador como arquitecto no solo de puentes físicos, sino también de puentes espirituales. En una Roma donde el sincretismo era norma, pero la vigilancia imperial sobre las manifestaciones religiosas nunca dejaba de existir, el reinado de Antonino Pío se destacó por un equilibrio raro entre respeto por las tradiciones y apertura a la diversidad espiritual. En un imperio donde coexistían los dioses del Capitolio, los ritos egipcios, los misterios persas, las filosofías griegas y las primeras manifestaciones del cristianismo, la forma en que el emperador trataba la religiosidad colectiva era tan estratégica como simbólica. Su política religiosa no estuvo marcada por reformas dramáticas ni por persecuciones sistemáticas, sino por una tolerancia administrada, una especie de laicismo imperial que garantizaba la paz entre creencias mientras ninguna de ellas amenazara el orden cívico o la autoridad estatal. Antonino Pío fue, ante todo, un defensor de las prácticas religiosas tradicionales de Roma, y fue iniciado en diversas órdenes sacerdotales como los salí, los augures y los pontífices, demostrando públicamente su compromiso con los ritos que, desde los tiempos de la República, cimentaban la relación entre el Estado y los dioses. Comprendía que la religiosidad pública, las procesiones, los sacrificios, las festividades, eran más que devoción, eran instrumentos de cohesión social y estabilidad simbólica. Por ello, patrocinó la restauración de templos antiguos, mantuvo intactos los calendarios festivos e incentivó la enseñanza de los mitos y cultos romanos en las escuelas de retórica y gramática. No obstante,
Su compromiso con la ortodoxia no se tradujo en hostilidad hacia las creencias alternativas que florecían en los márgenes del imperio. Al contrario, Antonino sabía que un imperio cohesionado también debía ser espiritualmente plural. Su postura frente a las religiones orientales, como el mitraísmo, los cultos isíacos y las prácticas sirias, fue de notable moderación. Siempre que estas prácticas no desafiaran la moral pública ni crearan sectas contrarias al culto imperial, eran toleradas y, en muchos casos, incorporadas a los circuitos urbanos con apoyo de los magistrados locales. Antonino entendía que, especialmente en las provincias orientales, los cultos regionales ofrecían sentido y pertenencia a millones de súbditos, y que reprimirlos sería contraproducente. Autorizó la construcción de templos a Serapis, permitió procesiones a Cibeles y reconoció sacerdotes mitraicos en varias ciudades de Asia Menor y Panonia. Esta apertura no surgía de una adhesión personal, sino de una inteligencia administrativa que veía en la pluralidad religiosa un aliado, no un enemigo. Quizás el aspecto más sensible y comentado de su política religiosa fue su relación con los cristianos, cuya presencia ya se sentía en varias provincias e incluso en Roma. A diferencia de emperadores anteriores, que los veían con desconfianza o los perseguían como enemigos del Estado, Antonino adoptó una postura de contención y razonabilidad. En un célebre rescripto dirigido a las autoridades de Asia, el emperador afirmó que los cristianos no debían ser perseguidos solo por su nombre, sino únicamente si realmente violaban leyes civiles o perturbaban el orden público. Esta postura no equivalía a una aceptación del cristianismo, pero representaba un hito de tolerancia legal, reconociendo que no toda disidencia religiosa era necesariamente una traición política. La decisión de no perseguir activamente a los cristianos tuvo profundas implicaciones. Bajo su reinado hubo menos martirios, más asambleas toleradas y un crecimiento estable de las comunidades cristianas, especialmente en regiones como el norte de África, Siria y Grecia. Muchos historiadores posteriores ven en ello una señal de pragmatismo. Antonino sabía que reprimir con violencia lo que no podía extinguirse solo avivaría las tensiones y crearía mártires. Al permitir que las comunidades cristianas operaran mientras mantuvieran el orden público, el emperador evitaba conflictos y ganaba tiempo que el cristianismo utilizaría para crecer silenciosamente, consolidando su red doctrinal e institucional en los subsuelos de la sociedad imperial. Esta política de equilibrio espiritual también se reflejaba en la forma en que Antonino respetaba la filosofía como dimensión religiosa de la élite romana. Valoraba escuelas filosóficas como el estoicismo, el epicureísmo y el platonismo medio, reconociendo en ellas no solo saberes abstractos, sino formas legítimas de espiritualidad racional. La convivencia con Marco Aurelio, profundamente influenciado por el estoicismo y con pensadores griegos, convirtió a la corte imperial de Antonino en un centro de sincretismo elevado, donde la razón y la fe caminaban juntas, sin antagonismos directos. Bajo su liderazgo, no había espacio para dogmatismos persecutorios. Había lugar para la coarmonía entre el culto ancestral y el espíritu filosófico de la nueva era. Por último, es esencial observar que Antonino concebía la religión como un instrumento de pacificación, no de imposición. Su habilidad para mantener la estabilidad religiosa en un imperio que contenía miles de dioses y cientos de cultos simultáneos fue una de las razones por las que su gobierno disfrutó de una paz interna tan duradera. Comprendía que los altares de la ciudad eran espejos del alma colectiva y que la destrucción de un templo significaba más que la pérdida de un edificio. Era el colapso de una cosmovisión, de una historia, de un sentimiento de pertenencia. Por eso eligió preservar, dialogar, ampliar y permitir, sin permitir jamás que la libertad religiosa se convirtiera en un desafío al orden. En el próximo bloque, nos sumergiremos en las ideas filosóficas que influenciaron su reinado, especialmente el estoicismo, y cómo ese pensamiento moldeó no solo a Antonino, sino también a su heredero Marco Aurelio, construyendo una dinastía sostenida
no solo por leyes y monumentos, sino por una ética racional. Aunque Antonino Pío no dejó obras filosóficas escritas, ni sea recordado tradicionalmente como un pensador, su reinado estuvo profundamente moldeado por el entorno intelectual y moral del estoicismo, que impregnaba a la élite romana del siglo II después de Cristo. La influencia de esta escuela filosófica se manifestaba no solo en discursos y tratados, sino principalmente en la ética práctica del poder, en el control de los impulsos, en el deber de gobernar con razón y en el ideal del cosmopolitismo moral que guiaba la relación entre el gobernante y los gobernados. Antonino, con su temperamento reservado, su vida doméstica equilibrada, su amor por la justicia y su constante rechazo al exceso, encarnaba los principios estoicos no como un dogma declarado, sino como una conducta vivida, y es precisamente en ese silencio donde reside su grandeza filosófica. El estoicismo, desde los tiempos de Séneca y Epicteto, se había convertido en una de las corrientes más respetadas entre los romanos cultos, ofreciendo una visión del mundo basada en la razón, la aceptación del destino, el logos y la práctica de la virtud como bien supremo. Esta filosofía enseñaba que los hombres no debían ser esclavos de sus pasiones, que el poder debía ejercerse con sabiduría y que la buena vida era aquella vivida en armonía con la naturaleza y la razón universal. Antonino, aunque no fue un autor como su sucesor Marco Aurelio, fue el ejemplo político más acabado de esta tradición, un emperador que gobernaba como guardián del orden natural, no como un tirano movido por la vanidad o la ira. El ambiente de la corte bajo Antonino estaba notoriamente influenciado por pensadores griegos y romanos vinculados a las escuelas estoica y platónica. Su cercanía con Marco Aurelio, quien fue educado en las máximas de Epicteto y más tarde escribiría las famosas Meditaciones, revela cuánto la cultura filosófica era cultivada como parte esencial de la formación imperial. Antonino invertía en la contratación de tutores morales, retóricos y filosóficos, no solo para su heredero, sino también para los hijos de la élite senatorial, promoviendo un ambiente donde la virtud cívica y la rectitud de carácter no eran simplemente recomendadas, eran esperadas. La filosofía en este contexto no era un pasatiempo erudito, sino una herramienta de gobierno. La propia negativa de Antonino a promover campañas militares innecesarias, su dedicación a la justicia, su paciencia con el Senado, su tolerancia religiosa y su moderación en los gastos imperiales son actitudes que, vistas bajo la lente del estoicismo, se revelan como virtudes cardinales en acción: prudencia, templanza, coraje moral y justicia. Al gobernar sin espectáculo, al evitar discursos inflamados y al centrarse en el mantenimiento del orden y la equidad, Antonino construyó un gobierno que reflejaba la filosofía que guiaba a los mejores espíritus de su época. Fue, en esencia, el modelo del Princeps Philosophus, no porque filosofara en público, sino porque filosofaba en la forma en que ejercía el poder. Cabe destacar que el estoicismo también predicaba la noción de un cosmos unificado, donde todos los seres humanos compartían una razón común. Esta concepción influyó fuertemente en la manera en que Antonino trataba a los pueblos provinciales, viéndolos como súbditos legítimos y no como inferiores culturales. Su cuidado por la legalidad en las provincias, su respeto por las tradiciones locales y su política de integración mediante infraestructura y justicia son reflejos claros de una visión cosmopolita estoica, en la cual el emperador es, ante todo, un ciudadano del mundo encargado de mantener el orden natural entre las naciones. Tampoco se puede ignorar el peso simbólico que su muerte y sucesión cargaron en este contexto filosófico. Antonino murió de manera tranquila, rodeado de familiares, y dejó un testamento claro, traspasando el poder a Marco Aurelio y Lucio Vero según el plan dinástico original, sin maniobras autoritarias, sin golpes, sin sorpresas. Su final, sereno y ordenado, reflejaba el mismo espíritu con el que había vivido, con equilibrio, sin miedo, sin excesos. Murió como vivió, un hombre justo guiado por la razón, fiel al deber y consciente de la fugacidad de todas las cosas humanas.
el retrato estoico de una muerte digna. En el próximo bloque exploraremos la economía del imperio bajo Antonino, revelando cómo su prudencia fiscal, su gestión monetaria equilibrada y su apuesta por el crecimiento interno permitieron que la Roma de los Antoninos prosperara sin recurrir al saqueo ni a la inflación. El reinado de Antonino Pío representa, desde el punto de vista económico, una de las fases más equilibradas, sólidas y silenciosamente exitosas de toda la historia del Imperio Romano. En un mundo donde la fuerza militar solía ser el principal motor de recaudación y donde los emperadores recurrían frecuentemente a la devaluación monetaria para cubrir déficits, Antonino eligió un camino radicalmente opuesto, el de la estabilidad, la responsabilidad y la eficiencia fiscal. Sin guerras de expansión, sin grandes conquistas territoriales, sin campañas costosas, logró no solo mantener la maquinaria imperial en pleno funcionamiento, sino también promover un crecimiento económico real y sostenido, convirtiéndose en un raro ejemplo de estadista que enriqueció al imperio sin recurrir al saqueo o al pillaje. Desde los primeros años de su gobierno, Antonino mostró una clara conciencia de la importancia de la solidez financiera. Al heredar de Adriano un tesoro público relativamente organizado, optó por preservar y ampliar esa base sin aumentar los impuestos ni vender honores. En cambio, promovió la modernización de los mecanismos de recaudación, mejorando el registro de propiedades, revisando listas fiscales obsoletas y combatiendo el fraude administrativo mediante auditorías regulares. Bajo su liderazgo, los recaudadores de impuestos pasaron a ser seleccionados por criterios técnicos y no por influencias políticas, lo que generó ganancias significativas en la eficiencia del sistema tributario. Antonino creía que gobernar bien exigía no solo construir puentes y acueductos, sino también mantener las arcas llenas, sin presionar innecesariamente a los ciudadanos. En el ámbito monetario, su decisión más estratégica fue mantener estable el denario en peso y pureza durante todo su reinado. Mientras muchos de sus predecesores y sucesores recurrieron a la reducción del contenido de plata en las monedas como solución a los gastos descontrolados, Antonino optó por preservar el valor de la moneda como símbolo de confianza en el Estado. Esta elección tuvo consecuencias profundas. La moneda imperial pasó a ser referencia de valor en las provincias, el crédito privado ganó vigor y los contratos comerciales operaron con mayor previsibilidad. La estabilidad monetaria proporcionó un entorno ideal para la expansión del comercio, tanto urbano como rural, favoreciendo el surgimiento de mercados locales más robustos, especialmente en regiones antes consideradas periféricas del imperio, como Dacia, la Galia septentrional y partes del África romana. Pero quizás el aspecto más notable de su política económica fue su énfasis en la valorización del mercado interno. Sin guerras que alimentaran la maquinaria de conquista, Antonino dirigió su atención hacia el interior de las fronteras e invirtió intensamente en la integración económica de las provincias. Creó incentivos para la producción agrícola, apoyó la realización de ferias regulares en ciudades estratégicas, financió el transporte de cereales entre regiones y patrocinó mejoras logísticas en las rutas comerciales. El resultado fue una circulación de riqueza más horizontal, que conectaba a agricultores, artesanos, comerciantes y administradores en un ciclo de crecimiento mutuo. En lugar de concentrar la recaudación en Roma o en manos del Senado, Antonino promovió un modelo descentralizado de desarrollo económico, que reforzaba la lealtad provincial y disminuía la dependencia del centro imperial. Su enfoque fiscal en las provincias también merece reconocimiento. En lugar de imponer nuevos tributos o intensificar la recaudación de impuestos atrasados, Antonino prefería negociar. Las ciudades que demostraban buena administración y fidelidad política recibían beneficios como exenciones temporales, financiación para obras públicas o reconocimientos simbólicos. Este modelo generaba una especie de competencia virtuosa entre los centros urbanos, que buscaban agradar al emperador y demostrar su eficiencia administrativa. Como resultado, el imperio recaudaba más, pero sin recurrir a la coerción, lo que reducía las revueltas locales y consolidaba alianzas duraderas. Era un sistema que premiaba la competencia
y valoraba el diálogo entre el poder central y las élites regionales. Antonino también demostró preocupación por la previsibilidad fiscal a largo plazo. En lugar de gastar todo lo que recaudaba para obtener prestigio inmediato, prefería mantener reservas para emergencias futuras, creando un colchón económico que sería vital décadas más tarde, durante los reinados turbulentos del siglo XIII. Su administración probó que era posible sostener la grandeza de Roma no con campañas militares costosas, sino con buena gestión, espíritu público y una clara conciencia de la responsabilidad intergeneracional. Para él, gobernar significaba proteger el presente sin comprometer el futuro. Y fue precisamente por esta sobriedad económica que Antonino se consolidó como un emperador singular, aquel que demostró que la paz y el crecimiento no eran opuestos, sino que podían y debían caminar juntos. En el próximo bloque, exploraremos las relaciones diplomáticas e internacionales durante el reinado de Antonino Pío, destacando cómo logró mantener activa la influencia de Roma en el mundo sin recurrir a la guerra, mediante tratados, embajadas y una red estratégica de alianzas. En un imperio donde la distancia entre el trono y los súbditos se medía en miles de millas, y donde la mayoría de los ciudadanos jamás vería al emperador en carne y hueso, la imagen del soberano se volvía, paradójicamente, más importante que su presencia física. Antonino Pío, hombre de temperamento discreto y averso a la teatralidad, comprendió profundamente este mecanismo simbólico del poder romano. Sabía que gobernar bien significaba también ser visto de la manera correcta, incluso a la distancia, en un mundo donde la autoridad imperial se consolidaba no solo por las legiones, sino por monedas, bustos, altares, arcos y retratos esparcidos desde Britania hasta Judea. Antonino construyó con habilidad una iconografía imperial centrada en la estabilidad, continuidad y orden restaurado, elementos cruciales para el equilibrio psicológico y político del siglo II después de Cristo. A diferencia de emperadores que buscaron afirmar su imagen mediante gestos teatrales o posturas militares, Antonino optó por transmitir una idea de serenidad y previsibilidad. Sus monedas, producidas en gran variedad durante su largo reinado, reflejan esta elección simbólica. En lugar de representarse con armadura o en escenas de triunfo, como harían Trajano o Marco Aurelio, Antonino aparece con frecuencia envuelto en togas, coronado por la virtud, flanqueado por alegorías de la paz, la equidad, la clemencia y la justicia. La iconografía monetaria de su gobierno era un tratado visual sobre el buen gobierno y al mismo tiempo un recordatorio constante de que el imperio, bajo su mando, no se movía por espadas, sino por leyes. La moneda, en ese sentido, funcionaba como un periódico silencioso, un medio de comunicación entre el emperador y el pueblo, especialmente en las provincias donde la presencia imperial se percibía solo a través de esos pequeños círculos de plata o bronce. Más allá de las monedas, los bustos y retratos oficiales de Antonino reforzaban el mismo mensaje. Su fisonomía, eternizada en mármol en las capitales provinciales y en los foros locales, mostraba a un hombre de rasgos serenos, barba bien cuidada y mirada firme pero tranquila, la imagen misma de la moderación romana. La barba, que desde Adriano se había puesto de moda entre los emperadores, era en Antonino más que una estética, era símbolo de filosofía, sobriedad, respeto por la tradición griega y alejamiento de los impulsos juveniles. Su cabeza levemente inclinada, su semblante austero y su postura vertical sugerían un emperador que gobernaba no con puños cerrados, sino con la autoridad tranquila de quien confía en las instituciones y la moral. No había en su iconografía ningún rastro de divinización exagerada ni musculatura hercúlea. Antonino se presentaba como humano, justo y accesible, pero digno de reverencia. La construcción de esa imagen no era accidental. Formaba parte de una estrategia simbólica destinada a transmitir continuidad con los emperadores anteriores y seguridad para los ciudadanos actuales. Antonino aparecía muchas veces junto a Faustina, su esposa deificada tras su muerte, como una forma de reforzar la legitimidad de su dinastía y promover un ideal de unión moral, familiar y cívica.
Al asociarse con figuras femeninas y virtudes clásicas, su imagen se convertía también en una herramienta de pedagogía política, enseñando mediante símbolos lo que el pueblo esperaba de un gobernante: estabilidad, respeto por las tradiciones, clemencia ante los errores, justicia en la administración. El emperador dejaba de ser solo un líder militar y pasaba a ser un espejo moral para el imperio. Esa construcción simbólica llegaba incluso a los templos y monumentos. El templo de Antonino y Faustina, erigido tras la muerte de su esposa y posteriormente rededicado tras su propia divinización, se convertía en el símbolo visible de una política de continuidad que atravesaba la vida y la muerte. El culto imperial, lejos de ser una exhibición de vanidad, se transformaba en instrumento de cohesión cultural. Las poblaciones locales, al adorar a Antonino como divus tras su muerte, no veneraban solo a un hombre, veneraban un ideal de orden, de paz, de normalidad restaurada. La ausencia de conflictos durante su gobierno hacía que esa simbología fuera aún más necesaria. Sin batallas que celebrar, el imperio celebraba su propia capacidad de mantenerse en pie, estable, inquebrantable, como la imagen de su emperador. Es necesario comprender, por tanto, que Antonino Pío fue un maestro en el uso de los medios simbólicos del poder con discreción e inteligencia. No gritaba, susurraba, no imponía, inspiraba. Su imagen, lejos de ser una pieza vacía de propaganda, fue un instrumento de gobierno tan eficaz como sus decretos, sus monedas, sus edificios. En un imperio tan habituado al ruido de la guerra, Antonino hizo del silencio una forma de dominio, y al esculpir su presencia en piedra y plata, como reflejo de orden y moderación, se convirtió en el arquetipo del gobernante que gobierna, no por el miedo, sino por la permanencia. En el próximo bloque, exploraremos cómo Antonino enfrentó los desafíos diplomáticos y las fronteras del imperio, manteniendo activa la influencia de Roma sin necesidad de marchar con legiones, sino mediante tratados, alianzas e inteligencia geopolítica. Durante el reinado de Antonino Pío, el Imperio Romano conoció una estabilidad geopolítica casi sin precedentes, caracterizada por una notable ausencia de campañas militares a gran escala, por la reducción de conflictos armados en las fronteras y por el uso sofisticado y paciente de la diplomacia como herramienta de dominio y mantenimiento del orden. En un mundo romano acostumbrado a medir la gloria de sus emperadores por las conquistas territoriales y el número de enemigos derrotados, Antonino desafió esa lógica con una elegancia silenciosa, demostrando que gobernar bien no requería necesariamente guerrear. Su legado diplomático reside precisamente en lo que evitó: derramamiento de sangre, humillaciones públicas, inestabilidad regional y gastos militares insostenibles. Su imperio se mantenía no por la fuerza del gladio, sino por la fuerza de la palabra, de la presencia imperial simbólica y de la gestión diplomática hábil de los intereses fronterizos. Una de las grandes virtudes de su política exterior fue el reconocimiento pragmático de que no todas las amenazas requerían enfrentamientos armados. Antonino comprendía que en muchas regiones, especialmente en las fronteras septentrionales, con los pueblos germánicos y danubianos, la presencia de las legiones romanas funcionaba más como elemento disuasorio que como fuerza de ataque. Mantuvo las guarniciones bien abastecidas y correctamente comandadas, pero evitó provocarlas con avances expansionistas. La construcción del llamado Muro de Antonino, al norte de Britania, aunque fue una incursión militar puntual, funcionó mucho más como gesto simbólico de presencia y dominio visual que como intento realista de anexión territorial. Ese muro, más pequeño y menos robusto que el de Adriano, fue posteriormente abandonado, pero su objetivo no era militar, era psicológico, geográfico, imperial. Servía para recordar a los pueblos caledonios que Roma estaba atenta, pero también sabía retroceder con dignidad. En las fronteras orientales, su diplomacia fue aún más refinada. Al tratar con los partos, tradicionalmente los mayores rivales orientales de Roma, Antonino adoptó una postura de respeto mutuo y vigilancia estratégica. En lugar de invadir, negociaba. En lugar de enviar legiones, enviaba mensajes.
Su política consistía en mantener el equilibrio entre poder y no intervención, no permitir que los partos crecieran demasiado, pero tampoco darles motivos para un conflicto abierto. Este enfoque garantizó décadas de paz en las provincias orientales, permitiendo el florecimiento de las ciudades de Siria, Judea y Capadocia. Bajo su gobierno, Roma parecía menos un imperio conquistador y más una potencia estabilizadora, una presencia constante que, aunque no avanzaba, tampoco se retiraba. La relación con los pueblos bárbaros y los reyes clientes también revela la inteligencia diplomática de Antonino. Comprendía que muchos de esos líderes periféricos buscaban el apoyo de Roma, no solo por miedo, sino por conveniencia política, prestigio simbólico y acceso a recursos económicos. Al mantener alianzas con tribus fronterizas, reinos vasallos y jefes locales, el emperador evitaba levantamientos, reducía tensiones y ampliaba la influencia romana de manera indirecta pero eficaz. Regalos, títulos, concesiones de ciudadanía y reconocimiento ceremonial se utilizaban como instrumentos de control. La paz se compraba con honor, no con imposición brutal. Y Roma, en este arreglo, se convertía no solo en una fuerza militar, sino en una autoridad moral e institucional para quienes deseaban orden y continuidad. Antonino también comprendía el valor de la cultura como herramienta diplomática. Promovía la construcción de templos romanos en ciudades no romanas, incentivaba la enseñanza del latín en las provincias y patrocinaba la introducción de formas jurídicas romanas entre pueblos recién incorporados. Esa diplomacia cultural, hecha no con armas, sino con libros, monumentos y costumbres, expandía el ideal romano mucho más allá de las fronteras físicas. Era la romanización silenciosa, no impuesta por la fuerza, sino abrazada voluntariamente por quienes veían en el modelo romano una forma de ascenso y prestigio. La presencia de Roma se volvía deseada, no temida. Es revelador que, a lo largo de su extenso reinado, Antonino jamás comandó personalmente una campaña militar. Eso, que para muchos historiadores del pasado fue visto como debilidad, hoy se revela como una forma elevada de poder. Gobernar sin guerrear, mantener el imperio sin desenvainar espadas, dialogar donde otros invadían, todo eso exige una fuerza moral rara, una profunda confianza en las estructuras del Estado y una visión del mundo centrada en la paz como superioridad, no como debilidad. Su paz no era omisión, era vigilancia activa, contención inteligente e influencia calculada. En el próximo bloque, examinaremos cómo Antonino preparó su sucesión, consolidando no solo la transición hacia Marco Aurelio, sino también un modelo de continuidad dinástica que garantizaría al imperio, por unas décadas más, su última edad de oro antes del largo descenso hacia los conflictos del siglo III. Si hay un legado que distingue a Antonino Pío como estadista de lucidez excepcional, es su obsesiva atención a la sucesión. Para él, el emperador no era simplemente un gobernante del presente, sino un guardián del futuro. Y preparar la transición del poder era más que un acto administrativo. Era un testamento político, moral e institucional. Al adoptar a Marco Aurelio como hijo y heredero mucho antes de su muerte, y al educarlo con extremo rigor filosófico, jurídico y cívico, Antonino proyectaba una continuidad que no se basaba únicamente en la sangre o en la autoridad, sino en la formación de un espíritu digno de liderar el mundo romano. Su gesto de adoptar simultáneamente a Lucio Vero fue también una estrategia de equilibrio, garantizando que, incluso tras su muerte, Roma no se sumiera en disputas palaciegas, sino que siguiera el curso firme de una dinastía organizada, legitimada y estable. Antonino no solo confió a Marco Aurelio el futuro del imperio, moldeó ese futuro con sus propias manos. Desde joven, Marco fue sometido a una intensa rutina de estudios filosóficos, sesiones en el Senado, clases de retórica, debates jurídicos, lecturas históricas e instrucción moral. Antonino no imponía autoridad, ofrecía ejemplo. Creaba un ambiente donde el poder no era privilegio, sino responsabilidad. El futuro emperador creció viendo el trono no como un escenario de gloria personal, sino como un espacio de sacrificio y deber. En largas conversaciones con profesores estoicos y en los ejercicios administrativos que se le confiaban,
Marco aprendía a gobernar no con la espada, sino con la mente, con la palabra, con la razón. El imperio, bajo los ojos atentos de Antonino, se convertía en una escuela de virtud. La elección de un heredero como Marco Aurelio no fue únicamente producto de lazos afectivos, fue una decisión profundamente estratégica. En una época en que muchos emperadores sucumbían a la tentación de favorecer a hijos biológicos sin preparación, Antonino fue fiel a la lógica de la meritocracia imperial adoptiva inaugurada por Nerva y consolidada por Trajano y Adriano. Lo que se transmitía no era solo el poder, sino un ideal de gobierno, un imperio sin guerras innecesarias, fundado en la justicia, la moderación y la inteligencia administrativa. Marco, con su austeridad natural, su sensibilidad filosófica y su aversión a los excesos, era el heredero perfecto de ese etos. Incluso Lucio Vero, más inclinado a la vida pública y al lujo, servía como contrapunto útil, una cara complementaria en el ejercicio del poder dual, algo que Antonino entendía como herramienta de estabilidad y de dilución de tensiones internas. La sucesión fue anunciada de forma gradual, sin sorpresas ni rupturas. El pueblo romano, las élites senatoriales y los gobernadores provinciales, todos fueron preparados a lo largo de los años para reconocer en Marco Aurelio la figura inevitable del próximo César. En lugar de proclamas pomposas o discursos populistas, Antonino apostaba por símbolos silenciosos. El lugar en la mesa, los títulos honoríficos, las responsabilidades delegadas, la presencia de Marco en decisiones clave. Era la pedagogía de la sucesión a la vista de todos, para que nadie dudara de su legitimidad. Cuando finalmente Antonino enfermó, el imperio ya sabía lo que vendría, y eso era en sí mismo un triunfo de su política. La sucesión ocurrió sin conflicto, sin golpe, sin crisis, algo rarísimo en la historia de Roma. La muerte de Antonino, serena y discreta, vino acompañada de uno de los testamentos políticos más claros del período imperial. No solo nombraba a Marco y a Lucio como coemperadores, sino que también establecía consejos, orientaciones y disposiciones administrativas que revelaban su preocupación por la continuidad. A diferencia de emperadores que morían en medio de guerras o conjuras, Antonino partía dejando todo en orden. Su reinado terminaba como había comenzado, en paz. Y más aún, dejaba un sucesor no solo preparado para gobernar, sino moralmente listo para encarnar el espíritu de la Roma virtuosa. En el próximo bloque, analizaremos el impacto de la muerte de Antonino Pío y su divinización oficial por parte del Senado, explorando cómo su legado fue consagrado no solo en la memoria histórica, sino también en el culto imperial y en la conciencia colectiva de un imperio que, incluso en silencio, sabía reconocer la grandeza. Over the centuries, the figure of Antoninus Pius progressively faded into the shadows of more dramatic, warlike, or notoriously cruel emperors. Roman popular memory, and later Christian and Renaissance historiography, favored names like Nero, Caligula, Trajan, Augustus, and Marcus Aurelius, figures imprinted more vividly on the collective imagination, whether for scandal or heroism. Antoninus, quiet, moderate, administratively effective and morally steadfast, never provided material for tragedies or for epic poems. Perhaps this explains why his greatness is so profound. He needed no noise to be eternal. He governed as a model, and like all true models, he dissolved into the structure he helped build. For jurists, however, Antoninus was never forgotten. His reign represented the pinnacle of the rationalization of Roman law. Balanced judicial decisions, broader access to justice, practical codification, and respect for the principles of equity. Several jurists in subsequent centuries directly cited his policies as paradigms of justice applied with humanity. The Rescriptum Antonini, one of the most quoted documents in the Corpus Juris Civilis, became a symbol of the notion that law should be an instrument of correction, not oppression. ebisco.com+2 history, cooperative.org plus 2 daily, history.org +2. https history cooperative.org Roman Emperor Antoninus Pius. .utm source ChatGPT.com
In Byzantine legal schools and later medieval European universities, his name echoed as an exemplar of legal prudence and temperate institutions. For those studying order, Antoninus was the ideal emperor. Philosophers also recognized his excellence, albeit more subtly. Marcus Aurelius immortalized him as an example of a practicing Stoic, someone who, without writing a line of philosophy, lived philosophy every day of his reign. Centuries later, thinkers like Montaigne, Montesquieu, and even Edward Gibbon, when reflecting on the art of governance, resurrected his image as the archetype of the rational, non-autocratic, peace-loving, and moderate ruler. His life starkly contrasted with the tyrants of antiquity and the absolutists of modern eras. Antoninus proved it was possible to govern with power and humanity, with authority and self-control. His strength lay in his restraint, his glory in the absence of vanity. In political history, Antoninus represents a silent watershed. He consolidated, with Trajan, Hadrian, and Marcus Aurelius, the apex of what Edward Gibbon described as the happiest and most prosperous period of human history, the Roman Golden Age. Yet unlike the others, his contribution was the most discreet and perhaps therefore the most enduring. He needed not to conquer new lands, having preserved those already under his dominion. He needed not to suppress bloody revolts, having prevented them. He needed not to rewrite grandiose laws, having wisely applied existing ones. The impact of his reign reverberates through the invisible foundations of Roman power: institutional confidence, respect for the provinces, monetary stability, and predictable administration. It is both tragic and revealing that many textbooks scarcely mention Antoninus Pius. Perhaps this reflects more our obsession with ruins, scandals, and war than his true worth. He left no tragedies for performance, no tyrannies for condemnation. He left repaired roads, functioning aqueducts, full coffers, loyal provinces, prepared successors, and an empire in order. His historical silence echoes his own virtue. He was too great to need to be remembered with fanfare. Today, revisiting his career, we rediscover not just an emperor, but an idea of power rooted in service, reason, and justice. In times of crisis, corruption, and instability, his example resurfaces like a distant beacon, a reminder that it is possible to govern with integrity, prosper without exploitation, and uphold peace as the highest form of greatness. Antoninus Pius, the forgotten emperor, endures as the truest reflection of what Rome aspired to be: strong, just, and eternal, without needing to shout to be respected.